Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan en este su canal Fe y Razón, que es un canal que llevamos análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, donde nos fundamentamos en la defensa de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde llevamos el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Queremos compartir en esta entrega uno de los programas que fuimos invitados en una ocasión y que es uno de los programas más importantes de la República Dominicana en materia del estudio de la ciencia, y en donde se nos había invitado de manera cordial por sus productores y su productor general, el doctor psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, en la receta médica de la Z, que se transmite todos los días a partir de las 11 de la mañana hasta la 1:30 de la mañana en la emisora Z101. Ellos nos invitan cuando tienen el interés de escucharnos en un programa abierto, científico, para nosotros establecer la defensa de nuestra fe, nuestra creencia. En este caso, la defensa de la existencia de Dios. Y siempre utilizan en estas invitaciones también la contraparte de los que refutan la existencia de Dios, que son los grupos ateos de la República Dominicana, varias asociaciones, la Asociación de Ateos Dominicana y también otras múltiples asociaciones. Nosotros que somos siervos del Señor, que somos amantes de la ciencia también, siempre que nos tienden la invitación, pues nosotros aceptamos muy gustosamente, porque siempre tenemos el amor y el deseo, pues, de defender, como dice la palabra de Dios, con mansedumbre y reverencia, presentando la verdad de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero también contendiendo ardientemente por nuestra fe, porque estamos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo es el Rey soberano de toda la creación. En esta ocasión vamos a ver y vamos a hacer un análisis de el grupo de ateos, 3 asociaciones que fueron invitadas para refutarnos a nosotros los cristianos, que simplemente fuimos sin ser la asociación ni nada, sino que somos un grupo de investigación que se llama Ciencia y Teología, en la cual tenemos un grupo de hermanos valiosísimos ahí que están dispuestos siempre a defender la palabra de nuestro Señor. Y bueno, nosotros vamos de manera independiente, no vamos en nombre de la iglesia, no vamos en nombre del concilio, sino vamos en nombre de la palabra de Dios, y asumimos el compromiso y el reto de defender la palabra de Dios. Bueno, pues en esta ocasión el productor Héctor Guerrero Heredia, que es una persona que no es cristiana en el sentido de no dogmática, sino que él respeta la figura de nuestro Señor Jesucristo como parte histórica, pero invita a los ateos, y él pues le da más cabida en términos ideológicos al ateísmo, porque la gran mayoría en el equipo que le acompaña los lunes de filosofía pues son ateos. Ahí está el distinguido psicólogo o licenciado Eladio Hernández, y también el licenciado Domingo Carrasco, que son ateos de puros ateos, que no quieren saber del cristianismo para nada y atacan ferozmente nuestra fe, pero nosotros les apreciamos y bueno, vamos y compartimos de manera grata ya con ellos, ¿no? Es parte, ¿no?, de ese ataque histórico que hemos recibido por la verdad del Evangelio. Así que vamos a compartir 3 asociaciones de ateos para refutar a 3 hermanos en la fe que fuimos a defender la palabra de Dios. 3 asociaciones de ateos frente a 3 hermanos que fuimos a defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la existencia de Dios. Vamos a pasar inmediatamente a ver la introducción, y vamos a ir haciendo el análisis para que vean cómo defienden, o por lo menos ese grupo de ateos intentó refutarnos a nosotros con ciencia, y ustedes van a tener una idea de cómo por lo menos ese grupo, 3 asociaciones, como les repito, de ateos bien formados, constituidos y todo, pues fueron allá a defender al programa científico, la receta médica de la Z, que Dios no existe. Vamos a ver
cómo lo hicieron. Mes de marzo cumplimos 15 años en la radio. 15 años tiene la receta médica, el mismo grupo, el doctor Mario Lama, la doctora Lidia Soto, Iván Silva, hablan los cirujanos, Eladio Hernández, Domingo, el mismo grupo, unido desde el primer día, sin cambio, 15 años en la radio, tratando de hacer ciencia. Y somos el espacio científico y le tenemos que dar la oportunidad a todos, hasta un punto. Hasta un punto. Y yo reacciono de la forma que reacciono porque justamente parte de su agenda, porque según, y ahí también te tengo que apoyar, ellos tienen una agenda. Son entrenados en Estados Unidos por los evangélicos. ¿Cómo? Sí, señor. Bueno, eso mismo. Tienen su agenda de venir a los programas científicos, pero ellos no invitan a los programas cristianos de ellos. ¿Cuándo a mí se me ha invitado a un programa? A mí. ¿Cuándo yo he ido a un programa de ellos? Pero ellos vienen aquí. Sí, pero ellos han rezado y han hecho oraciones por la Asociación de Ateos, por los miembros, para que nos salvemos. Ah, no, pero eso está bien. Eso es muy bonito de tu parte. Qué bueno. Incluso al frente de mi casa Sí. han ido grupos Y han rezado frente a tu casa. Sí. Pero eso tú tienes que tomarlo como algo bueno, porque eso es, ellos te desean el bien para ti. No sé si un día eso te traen una pailita también y te quieren freír ahí después, pero realmente qué bueno. Pero dicen que frente a mi casa, que en mi casa vive el demonio, que vive el diablo, que hay... Ah, no, pues ellos no te han enseñado la paila que te tienen. Ay, no. Es verdad. Sí, claro, eso ha ocurrido. Porque no son demócratas, no son democráticos, no son abiertos. Entonces la receta médica que es abierta tiene que decir las cosas como son. Pero yo comprendo la indignidad de Eladio y realmente, pero debíamos de entender que el público, la indignación, yo entiendo que este programa tiene un público muy culto, aunque se oye en todo el país. Sí. Este programa está dentro de los programas que realmente reconocido como el mayor aporte de la ciencia en nuestro país. Pero ellos tienen derecho también. Por aquí han pasado muchos profesionales, muchos científicos. Ellos tienen todo el derecho de estar aquí. Y Carlos es parte del programa. Pero yo creo que es mi deber decir que fue una desinformación directamente, y lo digo, y directamente del arquitecto Julián Musa, de decir en un programa científico que el hombre fue una creación bíblica. Continuamos en la receta médica de la Z. Al igual que la semana pasada, vamos a darle los turnos, ¿no? Bueno, ahí comenzamos viendo la introducción, magnífica introducción del doctor Héctor Guerrero Heredia, un hombre que maneja la psicología humana, porque es psiquiatra y es científico, y ya estaba comenzando a calentar al grupo de ateos que estaba ahí ese día, ¿no? Yo estaba escuchando el programa muy atento, como siempre lo hago, porque siempre aprendo algo interesante de la receta médica de la Z. Bueno, pues comenzaron ¿no? Haciendo los sarcasmos normales de los ateos frente a los cristianos, de que, mira, ellos te quieren y rezan por ti, eso es muy bueno. Entonces, la persona que introdujo, ¿no? De parte de los ateos es mi buen amigo, el ingeniero Quilvio Vázquez, un ateo, el presidente de la Asociación de Ateos. Oigan bien, el presidente de la Asociación de Ateos Dominicanos estaba ahí y fue con su arsenal, con toda la evidencia, a ese programa para demostrar definitivamente que nosotros no tenemos la razón y que Dios no existe definitivamente. Un equipo de alto nivel científico, esa vez compartiendo con uno de los más respetados y reconocidos hombres de ciencia de la República Dominicana, en el programa número 1 de ciencia de la República Dominicana, la receta médica de la Z, en el cual uno se siente una hormiguita cuando nos invitan ahí, porque uno simplemente lo que es un humilde técnico estadístico que se gana la vida en eso, y bueno, tenemos toda la fe y toda la confianza que no estamos solos y que nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompaña. 3 asociaciones esa vez, yo dije, Señor, tú eres el Rey soberano de todo, tu nombre no será nunca avergonzado.
ni tus siervos tampoco. Bueno, pues en esa ocasión ahí estaban listos para demostrar definitivamente que Dios no existe y que el universo no fue creado por Dios. Así que vamos a seguir viendo este interesante programa y vamos a ir haciendo el análisis de todo lo que ellos dijeron, porque nosotros no estuvimos ahí. Ellos no querían que estuviéramos ahí para refutarnos, no quisieron hacer un programa conjunto, quisieron hacerlo solo para estar en su ancha, ¿no? En un ambiente ateo, un ambiente que niega al Señor. Pues bueno, vamos a seguir viendo este interesante programa. Vamos a darle 5 o 6 minutos a Eladio Hernández. Vamos a comenzar con El ingeniero. el ingeniero, no con Kilvio, Perdón. con Amaury. Sí, Amaury. con Amaury. Exacto, vamos a comenzar con Amaury Pichardo. ¿Quién es miembro de Ateodom? Es importante siempre que identifiquen qué es Ateodom, porque el pueblo quizás no lo conoce completamente. ¿Qué es Ateodom? Amaury. O si quiere Kilvio, si tú quieres, da la definición de Ateodom. Bueno, Ateodom es la Asociación de Ateos de la República Dominicana, reconocida por el gobierno, por las instituciones del Estado, y está en la página de Wikipedia, reconocida también como la Asociación de Ateos de la República Dominicana. O sea, oficialmente ustedes tienen la franquicia de los ateos en la República Dominicana. Correcto. Bueno, y entonces, como Ateodom, como una sociedad igual, por ejemplo, que las iglesias cristianas, La ¿no? Iglesia Católica, que surgió aquí por una disposición unilateral de Trujillo, que en el 1930 le otorgó la credibilidad jurídica a la Iglesia Católica. Solamente a la iglesia católica. A la Iglesia Católica en exclusivo. O sea, que los cristianos, Y en por el ejemplo, 40, están peleando, igual que Ateodom. Usurpando las disposiciones de la ¿Cómo? voluntad mayoritaria, hizo que el Congreso la ratificara, otorgándole la personería jurídica. Porque la Iglesia Católica no es dominicana. Es una transnacional con sede en Roma y legalizada también por Mussolini en el 1929, creada a través del Pacto de Letrán. Y esos son de las Además, la personalidad jurídica a una institución religiosa no se justifica porque se supone que el Estado reconoce, de acuerdo a la Constitución, que todos, religiosos o no religiosos, somos iguales para el Estado. O Pero sea, los mismos es un Estado, no, Sí. es verdad que nuestra Constitución no habla de un Estado laico como tal, eso es cierto, pero sí habla de que todos somos iguales, y para ser todos iguales no puede favorecer como parte del Estado, Sí. porque estamos hablando de un reconocimiento como parte de una institución incorporada, es parte del Estado, que son dos cosas diferentes. Otra cosa es que una institución pública, que todo el mundo ve, todo como participamos, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero personalidad jurídica. Todavía eso está en vigencia. Claro. legalizadas Pero por entonces su los orden. mismos Legaliza. cristianos, porque los que participaron la semana pasada son cristianos y muchos protestantes. Ellos están de acuerdo con ustedes en esa parte de que se abra No, eso puede estar de la acuerdo con libertad de nosotros. cultos. Eso no tiene que ver, porque esto no es un problema de si estamos de acuerdo o no, una cuestión de principio, una cuestión de principio. Un Estado democrático, republicano, no puede partir de darle reconocimiento como parte de su Estado a una institución religiosa. Está Es hablando, simplemente porque hablamos de un Estado republicano, constitucional, basado en el derecho civil, no canónico. La queja de ellos en la primera introducción de este programa no se centró ni siquiera en demostrar que Dios no existe. Ellos lo que llevaron ahí, en esa primera introducción que ustedes están viendo, una queja de por qué el Estado le da recursos a una iglesia. En este caso ellos están atacando a la Iglesia Católica y nosotros lo que fuimos a defender la existencia de Dios, que hablamos desde el marco lógico probabilístico de lo que dicen las Sagradas Escrituras conforme a lo que nosotros vemos en el desarrollo de la naturaleza. Pues ellos lo que fueron a hacer una queja pública a un programa científico de por qué le da una ayuda a una iglesia. Obviamente nosotros no somos católicos, lo que fuimos a defender la palabra de Dios, pero también entendemos de que el Estado no solo le da recursos o ayuda a la Iglesia Católica.
el Estado designa ayuda a múltiples instituciones deportivas, culturales, científicas, sociales, clubes de vecinos, y también da ayuda a ONGs que en este caso también son ateas. Lo que pasa es que ellos no han tomado un poquito del pastel y ellos creen que por quejarse con eso ya están demostrando que Dios no existe. O sea, esa es la mentalidad de la gran mayoría de ateos, no de todos, que creen que tienen la ciencia en la mano, que creen que leen un libro, se preparan y ya por eso le están diciendo que Dios no existe. Es una actitud de animadversión a la fe cristiana, como siempre ha sido la historia del ateísmo, como siempre ha sido la historia de una visión incluso ideológica, social, que quiere ser implementada e impuesta en una civilización que se desarrolló gracias al cristianismo, gracias a que nosotros tuvimos la libertad de poder tener las escrituras y poder establecer libertad de pensamiento. Eso viene del cristianismo. Y estas personas fueron allá a quejarse de eso. Pero es interesante, vamos a seguir viendo qué dicen los ilustres ateos que fueron a probar que Dios no existe y comenzaron con quejas. Vamos a seguir viendo. Quien está hablando es Daisy, la autora Daisy Molina, quien es la representante de Luz es Luz. Luz más luz. Luz más Luz. El Epsilon, el Epsilon. El Epsilon. Ah, que es el Epsilon. Sí. Ok. Luz más Luz. Igual Quien es que- una organización. Bueno, Daisy, háblanos un poquito de Luz más Luz Sí, para que la gente entienda. Luz más luz. Es Luz un- divina. No, Ah, luz. La luz no es patrimonio de los creacionistas. La luz es patrimonio Ahí de la está. naturaleza. sí. ¿Quién es el mejor ejemplo de luz para nosotros los El humanos? Dios. El sol. No es El Dios. sol. No. No, el sol. Ah, sorry. Tus antepasados, ¿verdad? A quien adoraban eran al sol. Al Dios Sol, es cierto. Al sol. El Dios es una abstracción posterior. Entonces Dios no es luz. Bueno, ellos robaron esa idea, esa relación. Claro. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes. Los creyentes. Entonces, Luz más Luz, ¿de qué se trata? Entonces, Luz más Luz es una organización. Aquí hay un punto interesante y un poquito de falta de historia. La señora, muy respetuosa, representante de una de las organizaciones ateas, dice, y me parece que profesora también, con todo respeto, dice que nosotros los creyentes le robamos la deidad o la divinidad a esa adoración del sol, cuando los que comenzaron a adorar el sol fueron las culturas antiguas y civilizaciones que le dieron una caracterización de divinidad al sol. Nosotros los cristianos nunca hemos adorado al sol. Nosotros de que le robamos eso, nosotros lo que decimos es que existe el Dios que creó el sol. O sea, hasta ahí, en esa defensa inicial y magistralmente llevada por el doctor Héctor Guerrero Heredia, porque él estaba diciendo, oh, ok, el Dios Sol. No, tus antepasados son el sol que adoraban. No, porque los antepasados adoraban a un Dios llamado Sol y lo representaban viendo al sol. Era una deidad. O sea que hasta en eso comenzaron muy mal con el pie izquierdo. Vamos a seguir viendo porque es algo muy interesante y que bueno, nos pone a nosotros un poquito, ¿verdad? Hasta que veamos la cosa un poquito graciosa. Vamos a seguir viendo. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que defiende el materialismo dialéctico e histórico.
claro, en ese contexto, tú tienes que comprender que defendemos la ciencia, que somos ateos, porque el materialismo, desde su surgimiento, que surge con las sociedades de clase, o sea, con el esclavismo, con la civilización, el materialismo representa aquellos grupos humanos que pensaban que el origen de lo que está a su alrededor, de la naturaleza, de los hombres, etcétera, no dependía de un ente, de una naturaleza diferente a ellos, sino de su propia naturaleza. Y que por lo tanto no dependía de que un Dios manejaba sus destinos, manejaba su vida, manejaba los rayos, manejaba, etcétera. Están los Demócritos, etcétera. Y en general el materialismo, por lo tanto, desde su surgimiento ha estado de cerca o favorece el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de los avances. Claro. Otro grave error iniciando, o sea, fue un inicio espectacular de los representantes de 3 organizaciones ateas. Primero dice que la ciencia nació del materialismo y menciona a Demócrito. Me imagino que estaba mencionando a los griegos, que eran más politeístas que todos los politeístas que existían, porque esos pensadores filósofos adoraban dioses. Y todo lo que veía en la concepción incluso naturalista, ellos tenían sus dioses. El único que no era un ferviente creyente en los dioses era Demócrito, porque establecía que todas las cosas estaban constituidas por una partícula que él le llamó átomos. Incluso los dioses, las deidades, él entendía que estaban constituidos de esos átomos, así como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes y ese conjunto de filósofos presocráticos, pues eran frutos de su civilización, que eran politeístas. Entonces, se olvida por completo, en esa defensa que está haciendo la distinguida profesora, de que la ciencia realmente surgió luego de que hombres de ciencia como Isaac Newton, Galileo Galilei, Francis Bacon, René Descartes, o sea, toda esa gente eran creyentes, incluso más creyentes que viven hoy día. O sea, no, aparentemente siguen comenzando y tropezando en una entrevista donde todavía se está esperando que ellos demuestren que Dios no existe. Están atribuyéndose que el materialismo creó la ciencia cuando la ciencia surgió de pensadores que eran religiosos, que eran creyentes cristianos y que dieron la libertad de pensamiento cuando desde su cosmovisión cristiana comenzaron a establecer el método científico. O sea, algo completamente cómico. Pero vamos a seguir viendo, porque yo esa entrevista la gocé mucho, la disfruté mucho y quiero que ustedes compartan este análisis que estamos haciendo con todo respeto, pero diciendo las verdades punto por punto. Así que vamos a seguir viendo. El materialismo ha ido evolucionando como ha ido evolucionando la sociedad, porque la sociedad tiene un carácter histórico y dependiendo de cómo los seres humanos nos hemos relacionado. En la época del esclavismo nos relacionábamos esclavo y esclavista, en la época del feudalismo de otra manera, etcétera, el capitalismo, etcétera. Entonces, pues claro, eso ha ido evolucionando. Ya, vamos a decir, el tope, el desarrollo máximo hasta el momento del materialismo es el materialismo dialéctico y su interpretación de la historia, que es lo que se llama el materialismo. Bueno, ahí es que está. Ahí estamos. Esta es la representación de hoy, que democráticamente se formó producto del programa de la semana pasada. Entonces tenemos a Mauri Pichardo, quien va a hacer unas aclaraciones, porque justamente parte de lo que se planteó la semana pasada, y ellos tuvieron una excelente participación en cuanto a la forma en cómo expusieron sus puntos. Tú vas a hablar un poquito sobre el Génesis. Es el primer libro de la Biblia, justamente. Los primeros versos y, digamos, los 2 primeros capítulos que hagamos referencia. Pero lo que quería decir como cosa primerísima es que en el Génesis, y particularmente en ese capítulo 1, está la demostración de que esos dioses creadores de la Biblia no hicieron el universo. ¿Cómo? Porque está ahí, está bien claro. ¿Cómo así? Explícanos. Espérate. Esto está duro. ¿Cómo así?
Mira, ellos comienza diciendo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Existían las aguas, ¿verdad que sí? Hasta ahí dicen ellos ¿Cómo que así? existían Ah, las sí, aguas. sí. Ah, pues sí, ¿Verdad? Sí. Está claro, existían las aguas. En 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hay un problema serio. ¿Cómo? Hay un problema serio que sirve, como ya he dicho, para demostrar que ese Dios que participa ahí, que es el Dios Elohim, que es el Dios de la primera creación, porque hay dos creaciones en el Génesis. La que va en el capítulo 1 hasta 2:3, hasta el capítulo 2:3, y ya en el capítulo 2:4b entra el siguiente Dios creador, que es el Dios Yahvé, el Dios YHWH, que es el tetragramatón, que es el popularmente conocido como Jehová. Ninguno de esos dos dioses hizo el universo. Entonces, si usted me dice... Espérate. No, espérate. O sea, en la misma... Aquí otra magistral introducción, y de hecho uno de mis grandes amigos, que lo conocí también en un debate y compartiendo en grupos de investigación, una persona que se ha empleado, él no es creyente cristiano, él es ateo, y se ha empleado a estudiar la palabra de Dios, pero obviamente con algunas cosas que en ese momento no tenía claro, y es que él entiende que el título, la introducción del Bereshit, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía a través, o aleteaba a través de las aguas. Él entiende que las aguas era porque estaban creadas antes de la introducción de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin reconocer que esa es la introducción de todo el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es el universo, y la tierra con todo lo que ella compone. Entonces, como eso está dentro de un título general, entonces entendí en ese momento de que las aguas estaban creadas antes del principio del universo y todo lo que existe. Algo completamente ahí que los ateos no tienen un reconocimiento de lo que establece la palabra de Dios, porque esa es la introducción del Bereshit. Ese es el título, la introducción del Bereshit. Y luego comienza el Bereshit explicando ya paso por paso cuando dice, y dijo Dios sea la luz, que ya es el momento inicial de cuando comienza todo lo que el Señor va creando en la existencia del universo y todos sus componentes. Eso fue magnífico. Cuando yo escuché eso por la radio, pues yo dije, pero ¿qué es lo que está hablando? Entonces quiere establecer que hay dos dioses, entonces que esos dos dioses no crearon nada. Cuando todo el Bereshit lo que dice es que Dios creó, Dios es el creador. Entonces confunde Elohim con Yahweh. Y en los textos originales, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, está estableciendo dentro de la misma narrativa el mismo hecho de la creación, utilizando el término o el nombre Elohim. Bueno, vamos a seguir viendo esto porque esto está interesantísimo. El Dios del Génesis no es Yahvé, es Elohim. De la primera creación hay dos creaciones. Okay. Es que hay un politeísmo. La primera, Dentro de la misma Biblia Claro. hay un politeísmo. Claro. ¿Qué es un politismo? O sea, muchos dioses. Eso no es verdad del Dios único. entonces lo que quiero señalar es esto. Si usted me dice que primero existe el agua y después me dice que hizo la luz, hay un problema serio. ¿Cuál es el problema? Porque para que haya luz, tiene que haber fusión nuclear. Ahora mismo en el Sol, ¿por qué da el Sol luz? El Sol da luz porque en su núcleo hay fusión de elementos y en ese momento de la fusión se libera energía en forma lumínica y en forma de calor. ¿Verdad que sí? Entonces eso sube a la superficie y eso es lo que nos llega a nosotros. Okay. O sea, esa luz, pero no hay agua. O sea, el agua no puede existir si no Exacto. existen el oxígeno. Claro.
que es el número atómico 8. O sea, tú no ¿Y el puedes... oxígeno cómo aparece en la Tierra? No. Cuando aparecen las plantas. ¿Cómo? No, pero vamos por turno, vamos por parte. O sea, si usted tiene que ya hizo el agua, Ajá. o no hizo el agua, porque ahí no dice que hizo el agua. El agua existía ya, Ya. porque dice que en el principio la tierra estaba desordenada y Caos. vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No dice que el Espíritu de Dios creó las aguas. Eso no lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después que usted me dice que creó el agua, que existe el agua, me dicen 1.3 que dijo hágase la luz. O sea, su primer acto creador es la luz. Pero ¿qué pasa? Hay un problema serio. Porque si usted ya tiene que existe el agua, para que haya el agua, debe haber funcionado los átomos Claro. para Para crear formar agua. el oxígeno. hidrógeno O con sea, usted está oxígeno. diciendo que en el Génesis se demuestra una ignorancia científica. Evidente. Ahí me gustó también, ahí también fue un momento divertidísimo. Cuando el profesor Héctor Guerrero Heredia le dice, o sea, usted me está demostrando que en el Génesis hay una ignorancia científica, cuando lo que se está demostrando en ese momento es que los que fueron a refutar que Dios no existe, con eso están demostrando ignorancia científica. Porque lo primero es que el 73% de la luz que existe en el universo, conforme a cálculos astronómicos, pues es desconocida. El Sol no es la única fuente de luz, porque hay un conjunto de energías que irradian luminosidad. Si el Sol desaparece, no significa que el universo no va a tener luz. De hecho, antes de que haya una fusión de los elementos para crear el nacimiento de una estrella, ya ese tipo de energía da luminosidad. Da luminosidad, o sea, por eso se dice que el 73% de la luz que existe en el universo es desconocida y no proviene del Sol. De hecho, la generación de energía, antes de que se comiencen a fusionar los primeros elementos, el hidrógeno y el helio, para formar las estrellas, esa energía daba luz. O sea, el profesor Amaury Pichardo no es físico, no estudia o no tiene cierto conocimiento profundo de física, pero él quiso hacer lo que pudo ahí para tratar de negar con eso que le está presentando ahí y también con un desconocimiento de los textos bíblicos, del orden del Bereshit o el Génesis, pues tratar de negar la existencia de Dios con eso. O sea, con la Biblia tratando de negar la existencia de Dios. Vamos a seguir viendo. De manera abierta. Entonces, ¿qué pasa? Decía, no, Te si dice- no hay energía, que es Te la dice luz. en el primer día él hizo la luz. Perfecto. Resulta que en el tercer día él hace vamos a leerlo aquí, hace las plantas. Dice, crea la luz por eso es la otra, sin haber creado el sol. ¿Cómo usted puede crear la luz sin haber creado el sol? Que lo crea en el cuarto día. Ujú. En el cuarto día. es En que el salen cuarto los día que planetas. crea el sol. Entonces, dice, luego dijo Dios en 1.6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. ¿Qué pasa? Él dice que a esa expansión le llamó cielos. Pero ¿qué resulta? Hoy sabemos que no existe el cielo. O sea, no hay nada sólido. Porque lo que dicen ahí en 1.6 y 1.7 usan la palabra raquía. Y raquía, según diferentes diccionarios, o sea, cuando usted va a ver diferentes diccionarios, la enciclopedia católica, la Biblia de Estudios Judía, o sea, todo el mundo hoy en día está acorde con que esa raquía era sólida. Entonces, ese Dios está creando algo que no existe. Entonces, ese Elohim, ese primer Dios creador, hizo algo que no existe. Evidentemente, no creó ningún cielo. O sea, el cielo que nosotros conocemos hoy. Él lo que creó fue la raquía, que es algo sólido, porque ellos, cuando usted mira para arriba, todo eso que usted ve como azul, para ellos, o sea, para ese Dios era agua. Entonces él pone, evidentemente, entonces él pone la raquía para dividir las aguas de encima de la expansión
de las aguas debajo de la expansión. Y usted se pregunta, ¿cuáles son las aguas de encima de la expansión? En otras palabras, usted está diciendo que el Génesis es totalmente científico. Evidentemente. Y que es parte de... quienes escribieron eso, Ujú. como dice la misma Biblia, Biblia de Jerusalén latinoamericana, dice, la ciencia que se verifica ahí está en mantillas. O sea, óyeme, eso que escribieron eso, que no fue ningún Dios, fueron gente como usted y como yo, pero de su tiempo, sumamente atrasado en cuestiones científicas, escribe cosas según se le parecía o la concepción de su tiempo de lo que era la naturaleza. Vamos a ver aquí hay otro punto interesante. Primero ellos tratan de refutar la existencia de Dios, tomando la parte de la narrativa del Génesis con elementos que vienen de la religión babilónica. La raquilla, como conceptualizaban el cielo, es decir, lo que ellos veían en el cielo, que no era el universo, porque una cosa es lo que ellos establecían, las nubes del cielo, ese componente que ellos entendían que era un tipo de domo, porque no tenían tanto conocimiento de lo que era esto, pero eso pertenecía a la visión babilónica, a la religión babilónica politeísta. Los judíos hablaban de 3 cielos, el tercer cielo, el segundo cielo y el primero. Y cuando ellos dicen, en el principio creó Dios los cielos en plural, estaban entendiendo también las divisiones de eso. En la parte en donde se estaba conglomerando la atmósfera terrestre, que los judíos la supieron explicar en su idioma, porque ellos dividen el espacio, dividen la parte del vacío entre la tierra y ese primer cielo, que son las nubes o la atmósfera. Luego el segundo cielo, que es el universo, y el tercer cielo, que ellos llamaban el reino de Dios. Luego van haciendo en el tercer cielo unas subdivisiones que hasta le llaman el séptimo cielo. O sea, ahí fueron personas que no tienen ni siquiera, bueno, el profesor Amor y Pichardo obviamente lee la Biblia, pero desde la visión atea materialista no tienen ni idea de qué era lo que explicaban los judíos en ese momento. O sea, eso fue algo que a nosotros nos llamó mucho la atención. Vamos a seguir viendo. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La droga, No, realmente no. No, pero espérate, Ladio, tampoco le falta respeto. No, entonces, ¿qué pasa? No, ¿Qué siempre pasa? ha me falta el existido respeto, los no. alucinógenos. Bueno, Entonces yo digo que tampoco hizo la tierra. ¿Por qué? Porque él dice, en 1.9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Si es descúbrase lo seco, no es hágase lo seco, es descúbrase lo seco. O sea, lo seco estaba ahí, sí. usted separa las aguas y se descubre lo seco. O sea, él, ese Dios actuante en esa primera creación, no hizo la tierra. O sea, eso tiene que estar claro. Y luego... No hizo la tierra y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hizo la tierra, pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, eso fue algo apoteósico, esa entrevista que se le hizo a 3 asociaciones de ateos, altos científicos, analistas de textos, y lo estamos viendo en estos momentos. Yo creo que el doctor Héctor Guerrero Heredia ahí estaba por dentro, pues, disfrutando mucho esa entrevista. Sigamos viendo. ¿Cuándo fue que hizo al hombre? En 1.27 más o menos, que dice el primero dice que hizo al hombre y la mujer, ¿verdad? Pero en la segunda creación te hace al hombre solo
Después le saca una costilla y de ahí hace la mujer. O sea, son dos Pero versiones yo te quería realmente. preguntar, ¿las plantas fueron primero que el hombre o el hombre primero que las plantas? No fueron primero que... Pero Espérate, ¿cuál? ahí está el detalle. Las plantas fueron primero que el hombre en la primera creación, pero en la segunda... En la segunda el hombre es primero que la planta. Exactamente. Entonces O sea, parece que el Eso hombre... es totalmente científico. O sea eso que es muy no, lógico. y el hombre de esa creación ¿Vivía de qué? de metano, quizás respiraba metano. Sí. Estas personas tienen un total desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios. En el primer texto, ¿no? En Génesis capítulo 1, el Señor establece cómo va organizando paso por paso, o sea, día por día, lo que los hebreos llamaban el Yom, que algunos estudiosos teólogos, algunos sostienen periodos y otros sostienen los días literales, pero eso no quita la organización que dio Dios en el capítulo 1, donde Él crea las plantas primero, luego los animales y luego viene el ser humano. Y científicamente se ha demostrado que las plantas son más viejas que todos los seres vivos. O sea, lo que establece la Biblia en el orden, ellos quieren poner a pelear la Biblia donde ya ellos tienen de manera textual un orden establecido incluso científicamente. O sea, eso fue algo increíble. O sea, los ateos en esa entrevista solo se estaban salvando porque no había un cristiano, hasta un simple teólogo lo hubiera refutado a todos. Ellos lo que estaban era haciendo una fiesta, pero hasta ese momento no han probado absolutamente nada de que Dios no existe. Ellos están poniéndose a pelear, incluso ellos están aprendiendo Biblia ahí. Ellos están leyendo la Biblia, por lo menos algo positivo estaban dando, porque estaban leyendo la Biblia y los demás ateos estaban preguntando, ¿y qué dice? ¿Cuándo fue? O sea, que no conocen nada. Van a un programa sin tener ningún conocimiento. Y el profesor Amaury Pichardo, desde la visión atea, que es el único que aparece, que se ha dignado a hacer un estudio profundo de la Biblia, porque lo conozco, está completamente tergiversando el texto bíblico. Él está diciendo que no lo creó, pero en el Génesis 1 sí está en la planta. Que Dios no creó los cielos, que Dios no creó la tierra, pero en el Génesis 1 dice, en el principio creó los cielos y la tierra. O sea, una completa contradicción. Hay un arroz con mango grandísimo que espero que ustedes sigan disfrutando esta parte. Vamos a seguir viendo. Entonces, Porque oxígeno en no podía hacer. 1.16 del Génesis, Caramba. en 1.16 del Génesis dice que hizo Dios, o sea, Elohim, las dos grandes lumbreras, y se completó así el cuarto día. Pero él dice, y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar, o sea, las estrellas. Dice, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión, o sea, en esa bóveda, él lo puso como bombillito así, en la expansión, para que alumbrara la tierra. Pero la cuestión está, usted me está diciendo que usted se toma todo el tiempo para hacer la lumbrera, la luna, la de noche, la de día, y hizo también las estrellas. Señores, la Vía Láctea tiene entre 200 y 500 mil millones de estrellas. ¿Cómo es posible que usted se tome mucho más tiempo para hacer una estrella, el Sol, una estrella pequeña realmente, y como por no dejar, hizo también las estrellas? No, señor. Usted tiene solamente la galaxia que nosotros pertenecemos, tiene entre 200 y 500 mil millones de estrellas, pero hay no menos de 100 mil millones de galaxias. O sea, todo eso lo hizo también las estrellas, como que... O sea, la queja aquí para demostrar que Dios no existe es la siguiente. Como en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, donde ya en ese solo párrafo inicial, el título, ya está encerrando que Dios hace los cielos, universo, el cielo que conocemos, y también hay una referencia a el reino de Dios de manera teológica, y también hizo la tierra, ya porque más adelante se da otra referencia de que Dios también hizo las estrellas. Ya por eso ellos se están quejando de que Dios no existe y que no se puede poner en un texto que también Dios hizo las estrellas, como que hay un impedimento, como que con eso ellos prueban y hay un impedimento de que Dios no pudo haber creado las estrellas. Como que la cantidad de estrellas es la prueba de que Dios no hizo el universo ni existe. O sea, ustedes están viendo la contradicción y la falta de razonamiento de los ateos, de tres grandes instituciones científicas ateas. O sea, esos son los argumentos para ellos demostrar que Dios no existe. La cantidad de estrellas
prueba que Dios no existe. No, pero bueno, vamos a seguir viendo. Ah, y por cierto, continúa con la tergiversación babilónica de que la raquilla es el universo, y ese no es el universo. La raquilla para los babilónicos solo era la parte atmosférica que ellos podían ver, pero eso no era de los judíos. Vamos a continuar viendo. No, eso no es nada, como si es una cosa así. Evidentemente, ese Dios que está ahí no sabía lo que estaba hablando. Wow. Es evidente una cosa. Si nos ponemos a ver, esto puede causarnos a nosotros risa, pero con ese tipo de información desinformante es que le van a muchas personas. Y las personas se la creen a pie juntillas, precisamente porque, y en ese sentido tengo que darle un reconocimiento a ustedes, que fue lo que a mí me entusiasmó venir al programa, el hecho de que ustedes sean capaces de desarrollar un programa donde pueda haber un debate de ideas, independientemente de que quienes lo organizan estén o no de acuerdo con esas ideas. Esto es interesante. Ustedes organizan un debate de ideas, pero no aceptaron que nosotros fuéramos a debatir con ellos. Un debate de ideas es un debate donde dos oponentes se enfrentan, dos debatientes se enfrentan, usted dice lo que usted quiera, yo lo refuto, le demuestro con evidencia que usted está equivocado, como se está demostrando en ese video que estaban completamente equivocados. Un debate de ideas, no, eso era una fiesta de ateos que había en ese momento. Obviamente el doctor Héctor Guerrero Heredia lo que estaba era entrevistándolo, viendo, pero ahí en esa asociación ellos estaban en sus anchas, porque nadie los podía refutar. Ellos creían que lo que ellos estaban diciendo estaba pegado a la evidencia científica, que no es así, porque hablaron del sol, fusión nuclear y luz, que no tiene absolutamente nada que ver. La ciencia no avala eso, la astronomía y la cosmología no dice eso conforme a la luz. También hablando de teología, sin tener idea de teología. O sea, eso es algo maravilloso ahí. Y entonces dice, qué bueno, yo agradezco que nos permitan tener compartir para debatir ideas. ¿Con quién están debatiendo ahí? Ahí no están debatiendo con nadie. Vamos a seguir viendo. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tiene mucho odio. Lo que pasa es lo siguiente. No le haga caso. No, pero lo que ustedes decían, la oportunidad de expresar estos puntos de vista, Sí. que como tú puedes ver, dentro de esta gama hay Sí. diferentes matices de cómo manejar la situación, pero que tienen un punto de vista de que reconocemos que el elemento clave de la naturaleza de lo que existe hay que buscarlo en la propia naturaleza. Si tú vas a buscar de dónde vienen tus hijos, en tu naturaleza, no en otro sitio. ¿Entiendes? Entonces, está poniendo bueno. pero hay una cosa importante, y es que hay otro sector al que le van con otro tipo de propaganda, que es... Propaganda. Sí, propaganda, porque propaganda es una información manipulada a favor de un determinado interés. Y eso se agrega a adoctrinamiento también. Podría ser, pero ahora mismo vamos a dejarlo en propaganda. Tú ves, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Presentan afirmaciones erróneas como si fueran científicas. Y ese es otro punto que yo creo que quizá sería bueno debatir aquí. Bueno, por ejemplo, en cuanto a la evolución. Entonces,
si viene el hombre del mono, ¿y quién ha dicho que en ciencia, que los científicos dicen que el hombre viene del mono? Es más, lo que plantea la ciencia es que nosotros somos un tipo de mono. A mí me fascina cuando se contradicen entre sí. ¿Quién dice que la ciencia dice que el hombre vino del mono? Es más, nosotros venimos de un mono. O sea, esas contradicciones de los ateos para acabar, y obviamente no pueden demostrar que Dios no existe. No lo pueden hacer. Simplemente crean hombres de paja, hacen falacias de falsa equivalencia, no sé qué. Y aparentemente no se han leído nunca el origen de las especies, lo que decía Darwin. O sea, ahí se ve, ahí es cuando el doctor Héctor Guerrero Heredia comienza a ponerse chivo, porque ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, ustedes son científicos, presidentes y vicepresidentes y secretarios generales de grandes instituciones ateas para acabar con 3 cristianitos. Un técnico estadístico, un licenciado en administración y un catedrático universitario y un analista informático. 3 cristianitos que fueron con toda la evidencia científica, con todo lo que dice la ciencia, con todo el aval científico, que no mentimos en la información científica y que lo único que decimos es que toda esa información apunta a como evidencia a la existencia de Dios. Y esta gente viene aquí a hablar, bueno, vamos a seguir viendo, porque esto es magnífico, esto es magnífico. Un tipo de animal. Ay, sí, no, de animal no, Homínidos. de mono, Somos, de mono, de somos mono, homínidos. no Bueno. neguemos, no. Un tipo de animal no, de mono. Un tipo de animal no, de mono. O sea que el mono no es un animal. Y entonces la persona que lo invitó, el licenciado Eladio Hernández, le dice, nosotros somos un tipo de animal, porque eso es lo que creemos los ateos, que somos unos animales, que venimos de un animal, y el mono es un animal. Y ella dice, no, el mono no es un animal. Bueno, vamos a seguir viendo. No neguemos. Después de esta No, pausa vamos a entonces, hablar con justamente, vamos a hablar también con Ingeniero. el ingeniero, claro que sí. Y con Balmis Reynoso, que es ingeniero industrial, representación de la ciencia y la evolución. Porque hasta ahora, junto a Camarena, aquí lo que hay son guerrilleros. Fíjate que agarraron, no me han hablado de evolución. Ellos lo que vinieron fue a desbaratarme el criterio de los que vinieron la semana pasada. Todavía no hemos llegado a ese punto. Esto se está poniendo bueno. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en la receta médica de la Z. Tenemos con nosotros un ingeniero industrial. Fíjense cómo en la receta médica le damos apertura a todo. Aquí hay un ingeniero industrial, Balmis Reynoso. Balmis, ¿cuál es tu punto aquí? Usted oyó el programa la semana pasada, donde planteando la evolución, se tocó el tema de que no hay evolución, que lo que hay es creación. De su parte, Balmis, ¿cuál es tu opinión? Bueno, aquí hay un punto interesantísimo. El doctor Héctor Guerrero Heredia, como un excelente comunicador y sabe llevar muy bien el conflicto, ¿no? Para que el programa vaya tomando temperatura, le dice, ellos dijeron que no hay evolución, cuando nosotros dijimos hay evolución, pero no la evolución darwinista y materialista. Hay unos cambios que son parte de todo ser vivo y de un ecosistema, y en la parte de los seres vivos nosotros aceptamos la microevolución, que eso viene ya dado por el creador, porque también la evolución, sea cual sea que quieran aceptar, no es prueba de que Dios no existe.
O sea, independientemente de que quieran defender una evolución materialista, eso tampoco prueba que Dios creara todo lo que existe. Pero como nosotros hablamos de una microevolución, procesos que no rompen la cadena genética, el código genético, para transformar un ser completamente distinto y producir otro ser con estructura genotípica y fenotípica, pues él le tira esa pregunta a el ingeniero industrial Barnes, ¿no? Barnes Reynoso, que fue el arma secreta que llevaron los ateos. O sea, llevaron a este ingeniero industrial ateo que nos escuchó. Yo he compartido con Barnes y todos estaban esperando. Este es el hombre que probará definitivamente, y le daremos un premio Nobel, que Dios no existe. Vamos a escuchar cómo Barnes Reynoso defiende la postura atea. Bueno, digamos que cuando tocan el tema de la evolución, estamos hablando de una ciencia. Exacto. Y vamos a definir lo que significa ciencia en primer lugar. Hablamos de una rama del saber del ser humano que está constituida por el conjunto de conocimientos objetivos que parten de una experimentación y de observaciones que se han encontrado y han explicado principios que definen tal o cual fenómeno. Por ende, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de algo que está de acuerdo toda la humanidad. Todos los seres humanos han buscado herramientas para poder encontrar una verdad que no está sujeta a ningún pensamiento o filosofía. Cuando hablamos de ciencia, es algo que estamos de acuerdo toda la humanidad. Eso es una falacia terrible. Yo me imagino el rostro que tenía mi buen amigo el doctor Héctor Guerrero Heredia con esta representación que tuvieron en esa ocasión. Porque no es cierto que cuando hablamos de ciencia toda la humanidad está de acuerdo con ellos, porque nosotros objetamos algunos tipos de proposiciones científicas, los cristianos. De hecho, hay cristianos prominentes en el mundo de la ciencia que no están de acuerdo con otros cristianos prominentes en el mundo de la ciencia. Hay ateos prominentes en el mundo de la ciencia que no están de acuerdo con proposiciones de otros ateos en el mundo de la ciencia, y hay personas que no les interesa la ciencia. O sea, así fue la entrada magistral del arma secreta de los ateos en esa ocasión. Vamos a seguir viendo esto. Que indique cualquier tipo de idea a base de creencia o de mitos. Exactamente. Entonces decimos que la evolución fue formándose, fue transformándose a medida que iba pasando el tiempo, en el momento que el ser humano fue encontrando herramientas para encontrar la verdad. Pero estos sujetos decían que eso no existe, lo de la semana pasada. Bueno, Que la evolución no existe, que eso es mito. Incluso digamos que la evolución de por sí fueron descubrimientos que diferentes científicos fueron obteniendo a medida que fueron desentrañando todas esas mentiras que nos han indicado durante todo este tiempo en la filosofía y en las religiones, encontrando esos tipos de... O sea, encontrando esas verdades, o sea, haciendo experimentaciones. Esto se pone interesante. Ahí, en un programa donde se trata de la filosofía de la ciencia, comienzan, quizá porque es que cuando los ateos van a tratar de refutar la existencia de Dios, tienen serios problemas. O sea, comienzan a atacar la filosofía y a mezclarla con la teología, porque como no tienen un sustento concreto ni un argumento concreto para decir Dios no existe, ni siquiera de manera lógica y racional, pues entonces comienzan a hacer un ataque sublime a la filosofía, donde el doctor Héctor Guerrero Heredia es uno de las personas que mejor emplea el razonamiento filosófico. Ahí no solo estaban atacando al cristiano, estaban atacando también la postura filosófica de personas que no eran cristianas como nosotros. Y de hecho estaban creando hombres de paja porque no sabían más nada que decir. Ahí el licenciado Eladio Hernández dice, pero ellos vinieron aquí a negar la evolución. No, eso es falso. Nosotros vinimos a negar una proposición dentro de la concepción evolutiva, que es la macroevolución. Cuando una persona no tira páginas para la izquierda, no sabe ni siquiera cuáles son las proposiciones dentro del concepto de evolución, cree que cualquier cosa que uno le dice solamente por ser cristiano, no tenemos la razón. Entonces, ni siquiera estando presentes ellos ahí, aparentemente no nos escucharon lo que nosotros los cristianos fuimos a formular. Vamos a seguir viendo el arma secreta de los ateos en ese momento.
Por ejemplo, tenemos el caso de Charles Darwin, que encontró que hubieron diferentes especies que, si las analizamos, tenían aspectos que, dependiendo de su hábitat, iban cambiando al momento de que se iban adaptando. Y esto fue ayudando a que se formara la idea de que nosotros tenemos un tipo de selección natural, que para poder sobrevivir nosotros tenemos que agarrarnos de diferentes mutaciones y demás para dar a conocer lo que es una nueva especie. Así que vemos lo que es la evolución. Algo que estaba comentando anteriormente Amaury Pichardo sobre que la Biblia de por sí está hablando de diferentes aspectos que son acientíficos. Estamos viendo lo que es una ignorancia científica, como estaba exponiendo aquí. Y con eso nos damos cuenta de que estas personas, al no tener esas herramientas que ahora sí tenemos, no tienen la capacidad de, o actualmente no vemos que tienen la capacidad de poder regir nuestro pensamiento. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahí es que no hay una demostración de que Dios no existe. Lo que estamos viendo ahí es una demostración de que ellos son muy buenos para acusar, señalar y hacer ad hominem, atacarnos de manera personal. Estas personas que estaban ahí se ve que no tienen la capacidad para regir nuestro pensamiento. Nosotros no queremos regirle el pensamiento a nadie. Nosotros fuimos a defender nuestra fe, nuestra cosmovisión, y llevamos ciencia, llevamos información científica verificable. Nosotros ni siquiera mencionamos a nadie diciendo que queremos manipular el pensamiento, porque eso es imposible. Ni siquiera Dios Todopoderoso manipula nuestro pensamiento, nos da libre albedrío. O sea, excelentes exposiciones de ataques personales estamos viendo hasta ahora, pero cero ciencia, cero conocimiento de historia y cero evidencia de que Dios no existe. Bueno, vamos a ver si surge algo bueno. Digamos que ahora mismo no podemos estar hablando de ese tipo de religiones y filosofías mientras ya tenemos herramientas que nos pueden desmentir que hay un Dios que define todo esto y que el ser humano con su filosofía nos va a traer algún tipo de progreso. Pero precisamente, ¿por qué? Hay un desarrollo. Hay herramientas en el mundo de la ciencia que pueden desmentir que Dios no existe. Esa sí estuvo buena. Esa fue muy buena. Y ahí, para cerrar, la gran participación del arma secreta. Ellos estaban contando con esta persona. Yo lo conozco, él ha ido a debates míos y a conferencias. Hemos hablado, yo le he deseado que el Señor pues, toque su corazón, si está en el propósito del Señor. Y bueno, de esa vez también hemos tenido conversaciones, le he dicho los fallos que tuvo. Una persona que me agrada mucho, pero no fue muy preparado a ese programa. No nos burlamos, sino que lo que estamos escuchando y los ataques, porque ellos fueron a acabar con nosotros. O sea, vamos a demostrarle al mundo que Dios no existe en ese programa, y con los ad hominem, los insultos, las descalificaciones, pues ellos pensaban que ya Dios no existe por eso. Pero yo tengo buenos amigos ahí, y por eso estamos haciendo este análisis en estos momentos. Vamos a seguir viendo. Tan avanzado de la ciencia, donde está el genoma humano demostrado. O sea, son cosas obvias que en la evolución están demostrado no solamente por el genoma. El genoma fue vamos a decir, la cerecita del pastel, pero ya desde mucho tiempo antes, tanto los fósiles, etcétera, han demostrado que la evolución se ha demostrado en laboratorios, etcétera. ¿Por qué? Y a propósito, Daisy, los sujetos que vinieron aquí el martes pasado, ninguno son biólogos. No, pero aunque pero no, en términos de la experiencia y el conocimiento, Eso está muy bueno. O sea, esa mañana en ese programa, los descalificativos estaban a flor de piel. Los que están ahí aparentemente son físicos, son químicos, son biólogos, son PhD en áreas multidiversas, ¿no?, del mundo de la ciencia. Y aparentemente, bueno, ellos llevaron todo un arsenal científico para demostrar que Dios no existe, dentro de todos esos descalificativos que nos hicieron. Los sujetos estos que fueron allá, ellos no son biólogos.
Obviamente, como no conocen lo que uno ha estudiado, ni en qué uno se ha preparado, ni qué uno ha investigado, pues uno le dejaba pasar todas esas descalificaciones y uno estaba pues ese día disfrutando mucho esa entrevista. Incluso los descalificativos fueron muy cómicos, muy graciosos. Yo esa mañana me la pasé muy bien escuchando el programa, ¿no? Pero cero demostración de la existencia de Dios. Vamos a seguir escuchando. Están negando la evolución sin argumentos biológicos. Sí, pero hay un aspecto que es por donde yo quiero ir, y es el hecho. ¿Por qué eso sucede en un mundo donde la tecnología y la modernidad y el desarrollo de la ciencia, de hecho ya nadie niega la ciencia, hasta los creyentes tienen que hablar de ciencia, ¿entiendes? O sea, ¿por qué todavía predomina este punto de vista de, ¿tú entiendes? Que existe Dios, que no hay evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se va poniendo cada vez mejor en los descalificativos. Estas personas en su concepción del mundo, ¿no? En ese ateísmo, no sé ni siquiera cómo llamarlo, dicen hasta los creyentes están hablando de ciencia, porque no tienen conocimiento de historia, fueron así en esa parte, obviamente nos descalificaron, pero hay que decir la verdad. No tienen conocimiento de historia y no saben que las ciencias crecieron precisamente por cristianos. La ciencia, su boom, su arranque definitivo fue por cristianos que desde una concepción científica y desde una libertad de conocimiento, yendo a las Sagradas Escrituras, se dieron cuenta de que no podían estar atados para hacer investigaciones científicas. Y ya vuelvo y repito, Francis Bacon, ahí estaba René Descartes, ahí estaba también, vamos a decir también Newton, luego más adelante también un creyente, aportando ¿no? al mundo de la física, de la cosmología, del universo. También grandes científicos como Faraday, y todos esos científicos creyentes, que aparentemente ellos no tenían el derecho de ser científicos porque eran cristianos. Quizá si el mundo hubiese sido ateo, lo hubiesen llevado como en la Edad Media, ¿no? en un movimiento religioso que no se apegaba tanto a las escrituras, pues lo hubiesen llevado a la hoguera. Hubiesen ellos que lo hubiesen llevado a la hoguera, porque o no lo hubiesen permitido a los cristianos estudiar, no lo hubiesen permitido, no tenían derecho a tener su creencia, su fe y a aportar a la ciencia. ¿Qué hubiese sido de Galileo Galilei, que era creyente, aunque tuvo conflicto con su iglesia católica, porque sabemos los problemas que hubo, pero Galileo Galilei nunca dejó de creer, era creyente? A lo mejor esta asociación, estas tres asociaciones lo hubieran prohibido a Galileo Galilei hablar de ciencia. Vamos a seguir viendo porque esto es interesantísimo. ¿Qué mueve a eso? Me parece que ese es un punto importante. Bueno, yo diría, estamos hablando de algo y estamos hablando de que para poder darle sentido a las cosas hay que tener diferentes tipos de conocimientos. Existen diferentes conocimientos, por ejemplo, el conocimiento empírico, el científico y el filosófico. El empírico es el que nosotros vamos adquiriendo a medida de las experiencias, que vamos conociendo cuáles son los aspectos de las cosas, con los sentidos y demás. El filosófico viene partiendo del pensamiento, de nosotros hacernos una idea de algo que vemos mediante el razonamiento. Pero el científico es un conocimiento en el cual involucra a todos. Porque no podemos decir ciencia si no tenemos todos los puntos de vista de acuerdo. Cuando todos los puntos de vista están de acuerdo, nosotros podemos decir que ya hay ciencia. Mientras no se haya algún tipo de vista que no esté de acuerdo y que presente condiciones que no son así, estamos hablando de pseudociencia. O sea que lo que hicieron estos muchachos cuando llegaron aquí fue precisamente darle una galleta a la comunidad científica. Esto sí está interesante. Estos muchachos, refiriéndose a nosotros, ¿no? Al licenciado Julián Musa, que dio una excelente exposición de por qué nosotros entendemos que Dios existe y fue el creador del universo, haciendo todo un recuento de información científica. Mi parte fue hablar la parte biológica evolutiva, ¿no? Trayendo toda la información, los pros y los contras, tanto de la macroevolución como de la microevolución,
Y aquí los descalificativos, que ahí ellos son muy buenos científicos en el área de los descalificativos, el tremendo científico, pues estos muchachos, como nos llaman a nosotros, dicen que le dimos una galleta a la ciencia, cuando ahí se está diciendo que cuando todos se ponen de acuerdo es que se puede hacer ciencia. O sea que en la comunidad científica, los científicos, todos están de acuerdo. Y por lo tanto ahí es que se puede llamar ciencia. Ahí no se le está dando una galleta a la ciencia. O sea, algo completamente cómico, que uno no puede dejar de reírse, ni siquiera haciendo este análisis, recordando esa magnífica entrevista que se le hizo, y obviamente la receta médica de la Z, un programa de alto nivel científico. O sea, esto que está pasando ahí no es de la receta médica de la Z, sino que se le dio apertura a que los ateos vayan a defender que Dios no existe y que lo vayan a demostrar. Y como la mayoría son ateas, el doctor Héctor Guerrero Heredia tiene una visión, una apertura filosófica mucho más amplia, pero los otros no tienen esa visión, esa apertura, son acérrimos ateos. Son ateos muy fuertes, que son capaces de decir cualquier cosa y mentir incluso de lo que cualquier cristiano va y dice ahí, para tratar de desacreditar el cristianismo. Vamos a seguir viendo, porque ahora que la cosa se va poniendo buena. Hablar de que la evolución es algo no probable, hablar como que eso no es un principio científico, dicta mucho de que la comunidad científica hoy se sienta golpeada. Pero no es un asunto de golpeo de comunidad científica, señores. Es de la humanidad, es de todos nosotros. Porque es una cosa que no existe, es imponer el mito sobre la realidad. Sí, pero ellos lo expusieron muy claramente aquí. Bueno, y ellos convencieron a mucha gente. Ustedes lo único que han dicho en este programa de hoy es que ellos no hicieron, que ellos están diciendo eso. Yo quiero datos de ustedes. No, porque ese es el punto, pero papá. Si No. Esa gente vino muy clara y tenía puntos muy bien definidos y conocían mucho de bioquímica, conocían mucho de biología molecular, concian mucho y expusieron su posición. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ellos no conocían mucho de biología molecular. No los conocen. Porque una cosa es tú hacer una afirmación errónea, hacerla pasar por real y decir que es científica. Esto sí fue interesante. O sea, ellos refutaron a un hombre de ciencia. O sea, ellos están refutando al productor del programa científico más importante de la República Dominicana, el doctor Héctor Guerrero Heredia, donde él hace una ponderación de nuestra humilde participación, y el doctor Héctor Guerrero Heredia le dice, ellos conocían bien de ciencia, ellos vinieron con información de bioquímica, ellos vinieron con información de física. O sea que el doctor Héctor Guerrero Heredia nos dio ese punto, nos reconoció nuestra humilde participación, y ellos están refutando al doctor Héctor Guerrero Heredia como que no sabe lo que está diciendo. O sea, la reflexión no la hicimos nosotros, la hizo el productor general del programa La Receta Médica de la Z, que es un hombre de ciencia, de alto conocimiento científico, y ellos solo por querer desacreditar el cristianismo y por querer desacreditarnos a nosotros, trataron de refutar al mismo doctor Héctor Guerrero Heredia, un hombre de ciencia, que le está dando apoyo a ellos, pero que es un hombre honesto, es un científico honesto, y está reconociendo que esta gente no trajeron nada, no vinieron con nada. En ese momento estaban destruyendo por completo la ciencia. Vamos a seguir viendo. Eso es sumamente importante. Ninguna de las argumentaciones que ellos levantan en nombre de supuestas investigaciones científicas son ciertas. Ninguna. Eso ocurre por la ignorancia. No, eso no ocurre por la ignorancia. Eso es una agenda. Eso no ocurre por la ignorancia. ¿Ustedes creen que es algo preparado? Pero claro que sí, preparado y pagado. Claro. Preparado y pagado. Y por esa es la guiones. importancia. El ingeniero aquí dijo una cosa muy importante. Efectivamente, todas las cosas de la vida hay que verlas desde el punto de vista científico, porque la ciencia no es más que un sistema de conocimientos organizados, ¿verdad? De manera sistemática. Sistemática, que se van adquiriendo en el desarrollo histórico, porque son diversos niveles, y que además se verifican en la práctica. ¿En cuál práctica? En la práctica de la producción, es decir, de cuando nosotros trabajamos, porque cuando ustedes vienen aquí, por ejemplo, micrófono se daña, comienzan a inventar, arreglarlo, que no recibimos la cosa y inventar, y cuando viene a ver, hay una modificación.
de ese micrófono para adaptarlo a una, o sea, en la práctica de la producción, en la práctica de la experimentación científica y en la práctica de las relaciones entre los seres humanos. Pero se verifica. Bueno. Ninguna de esas argumentaciones. Ahora, ¿por qué esas argumentaciones pasan y se justifican? O sea, aparentemente, porque precisamente obedecen a un plan organizado. Pero están muy bien preparados y son todos Nadie ha dicho que no. profesionales Son exitosos en sus profesionales, áreas. pero tú Pero no me Héctor, puedes decir a mí que un profesional puede ser exitoso en su área. Nadie dice que no, ¿me entiendes? Pero eso es una cosa. Y tú decir un criterio errado. Por como que ejemplo, Dios Mario Lama es creó el exitoso en su mundo, área y sin como que embargo- Dios creó el mundo, cuando hoy en día eso está muy claro, cómo surge el universo. Eso está muy claro, incluso ahí está el fondo, la famosa esa fotografía del fondo de microondas, que evidentemente es un aporte. Por ejemplo, sobre el Big Bang. ¿Qué plantean los creacionistas? Tú ves, míralo ahí, si no había nada y de repente el universo se creó de una explosión. ¿Y quién ha dicho que los científicos dicen que no había nada? ¿Quién ha dicho eso? Él los acusó a científicos- ustedes de religiosos. Los científicos, la ciencia no tiene que ver con religión. Ahora, si a mí me acusan de religiosa, ¿verdad? Tú tienes que, es porque tú no estás utilizando el método científico. Pero que Ateodón es una religión. Ustedes El no son método religiosos. científico, el método Ateodón no es científico. una religión. Una religión con su denominación, su verdadero significado, una religión es sencillamente una relación con Dios. O sea, Y ustedes tienen una relación no, con Dios porque ustedes le dicen a Dios que Dios no relación con existe. nada. Vamos a necesita, establecer Kirlo, algo. mira. Yo pienso. Es en el concepto del positivismo, la capacidad de sintetizar y de las minucias. Porque él decía algo, el ingeniero, muy importante. Y es el recurso de los sofismas y de la sofistería como método de la argumentación para poner a depender todo lo que existe, para poner a depender la ciencia y la investigación científica y la evolución de la naturaleza de los dogmas, de los mitos y creencias de un Dios desencadenante. Y, por ejemplo, un descubrimiento reciente, que fue la medición y el descubrimiento de las ondas gravitacionales por un equipo de científicos norteamericanos, Henry Wade, David Baruch y Keith Trump, donde esos científicos merecedores del premio Eso fue Nobel Dios de que le mandó Física, esa vaina a ustedes. Aquí nunca se había volteado un vaso. Señores, en cabina, Cundo Camarena, aquí nunca se había volteado un vaso. Se han volteado 2 vasos. Se le han volteado a esta gente aquí hoy. Ave María Purísima. Yo sé Eso fue uno de los momentos más divertidos del programa. Aparte de que no han demostrado para nada que Dios no existe. No han llevado absolutamente nada más que descalificativo. Haciendo las presentaciones, dice el doctor Héctor Guerrero Heredia que se le habían caído 2 vasos de agua ahí en las exposiciones que estaban haciendo. Y dice el doctor Héctor Guerrero Heredia, eso fue Dios que hizo, eso fue Dios que provocó que el vaso de agua se le virara a ustedes. Ay, Ave María Purísima. Eso fue un momento muy gracioso. El doctor Héctor Guerrero Heredia, como siempre, manteniendo los programas dinámicos, una estrella de la comunicación, de la radio, ¿no? Y también un profesional y un científico a carta cabal. Vamos a seguir viendo esta parte porque es muy graciosa. Y 0 prueba de que Dios no existe. yo señalo ese acontecimiento reciente para que tengamos un referente que si por ahí queremos plantear de que la naturaleza, la materia no necesita un ente desencadenante, porque ella viene implícitamente con su movimiento interno, es decir, y el otro movimiento que fue el eslabón perdido de la vida sobre la Tierra, que fue el organismo de las células procariotas y las eucariotas, Sí. que vienen a arrojar luz sobre la evolución y de la vida en la Tierra. Entonces, yo te estoy refiriendo dos acontecimientos recientes, del 15 y del 16 y del 17,
donde echan a rodar todos los mitos y todas las elucubraciones de las que apelan los creyentes y sobre todo los que son encargados de la propagación de todos esos logos para vulgarizar, para adocenar y para tergiversar el carácter científico de la ciencia. Esto es una parte interesante, ¿no? Ese señor que no había, un señor prominente del mundo del ateísmo, ¿no? Parece que será presidente del ateísmo muy pronto, de la manera como se expresa, cuando nos acusa de sofista, pero él fue con sofista y fue con sofismo. O sea, el equipo de sofistas con él también reclamando que nosotros fuimos con sofismos ahí, y él implementando sofismo. Y de hecho, un desconocimiento garrafal de cómo la ciencia establece el origen de la vida, porque eso es desconocido en la hipótesis de la abiogénesis, porque no se sabe cómo surgió ni siquiera la primera partícula para generar la primera fusión del ADN y ARN, cómo surgió esto en la Tierra, para formar la primera célula. Entonces viene a mencionar las células eucariotas y o sea, un desastre, un desastre. Y aparte de eso, esto solamente prueba de que hay algo que ha sido creado, pero no se sabe cómo ese algo surgió, ni en el universo, ni en la parte biológica. Hay hipótesis, conjeturas. O sea, estas personas lo que fueron a querer acabar con 3 cristianistas que sustentaron toda una tesis que evidencia que existe Dios y que ese Dios es el creador de todo lo que nosotros creemos. El creador de los cielos y de la tierra, el universo y toda la vida y todo lo que existe. Vamos a seguir viendo esto. Para ponerlo a depender. Vamos a aclarar algo, Héctor, vamos a aclarar algo. Nosotros estamos mirando la actitud de esos grupos de personas, pero así hay mucha gente, porque es nuestra educación. Señores, la física, la educación física de la ciencia física aquí es muy pobre. La educación en filosofía es muy pobre y por eso existen esos conceptos. O sea, eso está claro, tenemos un sexto de primaria, o sea, nuestros bachilleres tienen un sexto de primaria de formación. ¿Y por qué la educación dominicana está en ese nivel? Vamos a aclarar No, porque le conviene nada más, caray. Mira lo que pasa. Precisamente. Es que no estamos en un programa de educación, está bien, señores. Pero y es algo que yo quiero que ustedes me han salido del tema, ustedes han salido huyendo al tema. No. Vamos a hablar de esto. Cuando vinieron los cristianos, vinieron con una agenda muy bien definida y cada uno planteó su punto. Ustedes se me están yendo por las ramas. Esas puntualizaciones son válidas. ¿Tú sabes por qué? Porque pero plantearon su es parte de la lucha. Pero plantéenmelo ustedes. Y el proceso, demuéstreme aquí por qué el hombre el proceso de la idiotización. Bueno, para mí me idiotizaron. ¿Y por qué la educación no me... Esto es increíble. O sea, ellos sin querer, al querer seguir ofendiéndonos a nosotros, utilizando ad hominem, no llevaron ciencia, no hablaron de evolución, no hablaron de absolutamente nada, no demostraron la existencia de Dios. Implícitamente estaban ofendiendo al productor del programa que los invitó. Cuando ellos dicen es que ellos idiotizaron, y el mismo doctor Heredia, que es magnífico, tiene una capacidad reactiva, cognitiva, rápida, capta rápido. Él dice, pues entonces ellos a mí me idiotizaron, porque es obvio. Él está esperando que por lo menos le den algo, le den ciencia, le expliquen cómo fue la evolución, qué cosas ellos aceptan de la evolución, qué cosas nosotros dijimos que ellos no aceptan, cuáles fueron los fundamentos de nuestra tesis. Nada, no fueron con nada. Esa gente le dieron casi 2 horas de programa, para acabar con 3 cristianitos. Bueno, esto es increíble, vamos a seguir viendo. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en
nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Está todavía en el siglo XVIII. Vamos a escuchar. ¿Tú prefieres Uno que de los nosotros? principios fundamentales de la filosofía establece que hay solamente dos mundos posibles. Es el mundo de la realidad, el mundo real, y el mundo de las ideas. En el mundo de la realidad es todo lo que existe, todo lo que es materia. En el mundo material. Exacto. Es materia todo lo que es materia y es espíritu. todo lo que existe. ¿Qué es Ahora primero? bien, Daisy, en la mira, formación, Daisy, aquí los hombres tenemos el mismo derecho que ustedes las mujeres. Tú no has dejado hablar a nadie. Yo personalmente soy lesbiano. Entonces, óyeme, porque porque a los pobres hombres hay que darle chance también. A propósito de chance, Kino, dame un segundo. Vamos a escuchar las ideas que tiene nuestro amigo Carlos Márquez. Bueno, seguimos viendo ahí que no llevan absolutamente nada. Seguimos viendo, dice el ingeniero Quilvio Vázquez, con su gran equipo ahí de varias instituciones ateas, ¿no? Grandes científicos que hablaron mucho de ciencia, principalmente de la ciencia del ad hominem y de los descalificativos y las ofensas, ¿verdad? Ellos fueron con eso. Bueno, pues que solamente hay dos mundos, el mundo de la realidad y el mundo de las ideas. Como que el mundo de las ideas no forma parte del mundo de la realidad. Y dice que no hay más nada, pero no lleva ninguna prueba para poder sustentar de que realmente no hay más nada, de que realmente Dios no existe. O sea, por el simple hecho de utilizar sofismas y acusarnos a nosotros de sofistas. O sea, eso es algo increíble que nosotros vimos en esa mañana, porque nosotros fuimos a llevar una tesis y vamos a presentarla más adelante, también como estamos haciendo ahora en nuestro canal, para que ustedes vean qué fue lo que nosotros presentamos en ese programa. Vamos a seguir viendo esta interesante entrevista. Una cosa. Ahora, su propósito. Forma de que ninguna de las tres puedan destruir la teoría de la evolución. Karl Popper no tiene capacidad de falsación, no de falseamiento, sino de falsación de la evolución. Por lo tanto, Karl Popper acepta la evolución. Los verificacionistas y su positivismo lógico, lo único que han hecho es sobreverificar de 1000 maneras que la evolución es una realidad. Y los inductivistas, el inductivismo viene, señores, de Aristóteles. El inductivismo, lo de antes, de Demócrito, del atomismo. Exacto. El inductivismo nos dice claramente que la ciencia va por el camino de la confirmación de 1000 formas diferentes de la evolución. Cuando hay una época científica con las mismas ideas y criterios, se convierten en paradigmas. Eso es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es posiblemente el gran epistemólogo del siglo XX, de finales del siglo XX. Entonces, la evolución ya no solamente es un paradigma de hace 150 años, es un paradigma que cada vez se confirma, que ya no es una discusión del punto de vista científico de si sí o si no. Las discusiones, el gran anillo, lo que se llama el anillo fuerte, como decía otro epistemólogo de la época de Thomas Kuhn, que es Imre Lakatos, que habla sobre esos anillos fuertes de verdad en los cuales se basa la ciencia. Esos anillos fuertes están demasiado fuertes con respecto a lo que es la evolución. Ahí, por lo menos, el doctor Héctor Guerrero Heredia quiso ayudarlos, dando un argumento sólido con respecto a la evolución, cuando él dice que hay unos anillos fuertes
que se sustenta, ¿no?, del análisis de Irrelácatos. Ahí sí como se comenzó por lo menos salvando el programa, hablando de ciencia para que la gente entienda. Sin embargo, nosotros le llevamos al doctor Héctor Guerrero Heredia en nuestra tesis, en nuestra presentación, de que las discusiones en el marco del concepto evolutivo no se ha cerrado, porque una cosa son los fenómenos que se dan gradualmente dentro de un ambiente, dentro de un ecosistema, y que se le llama microevolución, cosa que la ciencia no ha podido demostrar en los grandes saltos evolutivos, ni tampoco en la gradualidad en el tiempo, millones de años, porque eso sobrepasa el método científico. Esa fue una de las cosas en la cual Karl Popper, en su método de falsacionismo o falseabilidad, la prueba científica, lo que sustenta la proyección para presentar cómo funciona el método científico, observación, formulación de hipótesis, luego la experimentación, luego la generación de la teoría y luego tratar de sustentar esa teoría. Eso no pasa con algunas proposiciones en el marco evolutivo, porque tendríamos que tener la observación de los procesos para hacer que un ser vivo pase a otro ser vivo completamente diferenciado, distinto. Y le llevamos la prueba al doctor Héctor Guerrero Heredia de las discusiones científicas y que no se ha podido determinar en el marco de la macroevolución. Estas personas que están ahí no llevaron absolutamente nada. Yo creo que ni siquiera saben de lo que nosotros hablamos. Porque los ateos piensan dos cosas. Una, que por llamarse ateo ya ellos son científicos y los cristianos no podemos establecer ciencia ni hablar de ciencia. Y dos, que la evolución es su religión. Ellos piensan que cuando alguien está en contra de una tesis evolutiva, ¿no?, dentro del marco de todas las proposiciones dentro del campo evolutivo, son evolucionistas, son cientificistas, son religiosos. Y por eso nosotros le llamamos que todo el que defiende la evolución de esa manera y no la puede demostrar conforme a los procesos biológicos para que un ser vivo pase a otro diferenciado, es simplemente un religioso más. Esa fue la tesis que nosotros llevamos y hasta ahora nadie ha podido refutarla. Vamos a seguir viendo la maravillosa participación que tuvo el doctor Héctor Guerrero Heredia para ayudar a 3 instituciones ateas que no pudieron demostrar por ninguna vía que Dios no existe. Entonces, esos son los puntos que nosotros debemos decir, porque ¿cuál es el objetivo de que yo traiga en este momento a Teodom hoy y a la gente de Luz Más Luz? ¿Cuál es el punto? El punto es que enseñemos a un pueblo de 12 millones de habitantes con un nivel intelectual, no intelectual, un nivel de educación de 6º de primaria. Admitir, cuando me llamaron del programa y me invitaron, Sí. en el primer programa, Sí. quizás ya tú estabas enterado de eso, yo dije que yo no hablaba sobre la evolución, y de aquí del programa me dijeron, Kilvio, es que tú sabes que la evolución es un principio científico, pero hay miles de gente aquí que no entiende eso. Por eso es que cree estamos le aquí. dicen, los ateos dicen que el hombre vino del mono. Y Bueno, por pero eso, que ahí es que vengo el punto. El punto no es que esto no es una información de los ateos. Esto es una información que no tiene credo, esto es ciencia. Ahí es donde yo digo, y en ese caso nosotros lo invitamos a ustedes como sociedad, porque ellos vinieron como sociedad, pero aquí no se está haciendo ciencia. Porque es que no se puede discutir de ciencia con alguien que diga que no, que el hombre no evolucionó, sino que el hombre vino de la creación de la religión de turno de ellos. Porque aquí puede ver. Lo primero es que nosotros fuimos invitados allá de manera personal. Nosotros no somos sociedad. Nosotros somos miembros de una iglesia, cada quien en su iglesia, cristiano. Y nosotros somos un grupo de jóvenes y también de personas un poquito más adultas que estudiamos la palabra de Dios y nos gusta la ciencia. De hecho, yo he ido al programa invitado y voy solo. Y me enfrento a todos los ateos que me lleven ahí, porque hacemos una interrelación y debatimos ideas. Pero nosotros no fuimos como sociedad. Y por otra parte tampoco, no es cierto que la ciencia ha demostrado que los procesos macroevolutivos se dan en millones de años.
Porque para demostrar eso tendrían que tener de manera directa, el proceso verificable. Y lo único que se verifica son los cambios microevolutivos que se dan por la incidencia medioambiental. Eso es lo que sostiene la ciencia. La ciencia lo demás lo tiene como una hipótesis, una conjetura de la mejor explicación sobre los fenómenos que se pueden demostrar, que se pueden verificar. Y eso no refuta que Dios no exista. De hecho, ni siquiera que se den millones de años tampoco demuestra eso, que Dios no existe. Y el punto es que ellos fueron a refutarnos y a demostrar que Dios no existe. O sea, el ateísmo no tiene absolutamente nada. Y por lo tanto, cuando se defiende tan vehementemente algo que la misma ciencia no puede manejar con sus mismos métodos de experimentación y verificación, pues se convierte en cientificismo, en una religión. Eso es lo que ellos no quieren reconocer, no quieren entender. Y me parece que los que estaban ahí no se han leído a Charles Darwin, ni tampoco El origen del hombre. El doctor Guerrero Heredia tuvo que intervenir para ayudarnos en ese programa. Yo lo estaba viendo por YouTube y fue algo que yo no me contenía de la risa. Vamos a ver ya los momentos finales en este análisis del programa de los ateos, demostrando la inexistencia de Dios. Aquí hubiese venido Omar Siddiqui de Pakistán, que es musulmán, y hubiera dicho también que al hombre lo creó el Dios musulmán. Yo lo que sigo es indignado, me pasé la semana entera, es más, tuve que salir del país. Tú saliste del país. Por unos días. Sí, para coger aire fresco. Para coger aire frío en Nueva York. Muy frío. Muy frío. Pero todo esto causa realmente escuchar a gente inteligente. Porque definitivamente son jóvenes inteligentes, solo que están adoctrinados. Somos jóvenes inteligentes después que nos acabaron. Y no demostraron nada, no hablaron de ciencia, no hablaron de química, no hablaron de física, no hablaron de evolución, no hablaron de biología, no hablaron de nada. Y nosotros llevamos todo eso. Y al final nos dicen, ellos son inteligentes después que duraron casi una hora y media de denigrándonos, ofendiéndonos. Eso es increíble, lo de los ateos. La religión atea es una de las religiones que yo más interés tengo en el estudio. Vamos a seguir viendo ya las partes finales. Financiado para divulgar tontería, para divulgar lo que ya se superó hace cientos de años. Y estos muchachos son utilizados para hacer esa propaganda y lamentablemente casi es lo simultáneo con el país. Porque es una idea filosófica. O sea, vemos que incluso el programa pasado del 26, que ellos trataron de explicar cómo supuestamente asuntos científicos se explicaban y defendían lo que era su ideología. Por ejemplo, eso vemos, o sea, por ejemplo, diciendo que la evolución no era real, que nosotros no podemos descender de un mono, por ejemplo, o sea, que no. Lo no grande es que lo que más acusan eso son los feos. Los más feos son los que dicen que no vienen del mono. Qué vaina, ¿eh? Mira, hay que precisar. Qué vaina, es lo que es la naturaleza humana, ¿eh? Ellos aceptaban el punto de vista Ellos no de la evolución, pero condicionado a que hay una premisa original. Que todo partía desde ahí. ¿Y cuál es esa premisa original? La premisa de que ya hay una creación. Y es una vulgaridad en términos de la ciencia porque desconoce lo que es el movimiento, lo que es la condición de la dialéctica que establece. Y ahí hay una limitante porque, como te decía, un conjunto de investigadores científicos de la época del siglo XVIII, hasta por ejemplo Francis Bacon, que fue el padre de la investigación científica en Inglaterra. Ahí mencionaron por fin a un cristiano, Francis Bacon, pero aparentemente no saben ni siquiera quién fue Francis Bacon. También mencionaron que nosotros aceptamos, pero tampoco dijeron qué es lo que nosotros aceptamos. Ni siquiera mencionaron cuál fue nuestra tesis, qué fue lo que nosotros presentamos, qué hablamos de la microevolución, qué hablamos de la macroevolución, qué hablamos de la biogénesis, qué hablamos del fundamento del código genético. Nada. Una total contradicción entre ellos, incluso casi en la parte final del programa, ni siquiera porque el doctor Héctor Guerrero Heredia los ayudaba en términos de conocimiento científico. No captaron la idea tampoco. Y eso no pasó con nosotros. A nosotros no nos dieron información, no nos ayudaron.
Nos dejaron solos, cristianitos, para ver si pasábamos vergüenza. Y fuimos con toda la información científica. Y eso lo vamos a ver en un próximo video, para que vean todo el arsenal científico que nosotros llevamos. Ese es el ateísmo, en parte, una religiosidad. Continuamos. Conocido y que Precursor del nacionalismo. y contrapuso su tratado, no un órgano, el tratado Así es. de Aristóteles, del órgano de Aristóteles. Francis Bacon decía, saber es poder. Como él decía, el proceso intuitivo que nunca se va a dejar, la observación, el reunir datos, el acopio de información, te da una idea más acabada, pero quizás su conclusión en términos de no comprender la dialéctica del movimiento, y ahí él tenía una limitante. ¿Tú estás con Heráclito o con Parménides? Por lo menos reconocen a un cristiano, Francis Bacon, ¿no? Le rindieron ahí pleitesía a Francis Bacon, porque aparentemente leyeron alguna nota y, bueno, dijeron, ve con algún científico ahí, menciona alguno, una nota que tenían escrita ahí, y no conocen la vida de Francis Bacon. Monje franciscano. Aparentemente no conocen la vida de ese creyente cristiano. Vamos a seguir viendo. No, porque Pero Darwin es inspirado precisamente por una serie de observaciones anteriores. Él las sintetiza y vive las pruebas, porque es que eso es lo más importante en ciencia. Lo que es posible y tratar ¿y dónde se prueba? Se prueba no solamente en la experimentación científica, sino en la vida de la producción y en las Daisy, relaciones pero ellos decían la humanas. semana pasada que ellos probaban la existencia de Dios. Sí, pero eso es tener No, fe. pero Eso es tener pero, fe. espérate, Una ¿sobre cosa qué es tener base? fe. Yo no sé sobre qué base, no, pero pero entonces venga afirmaban acá, eso. pero usted tenía que pedirle la Pero yo te argumentación. pido tu opinión con relación a esas Es ideas. que yo no, la Eladio, argumento. pero tú sabes pero- cuál es la base. Pero Eladio, La ¿cómo base yo es un puedo libro. argumentar La base sobre es una un cosa libro. que no me dicen? Están hablando los dos. A ver, ¿Cómo yo puedo argumentar? Tú me tienes que dar un dato. pero Porque No, sí. no, pero ellos dieron sus datos. Ellos dieron Pero sus datos la aquí. luz divina. Y filosóficamente, Pero espérate, filosóficamente, ¿estamos hablando de filosofía o de ciencia? bueno, que es la filosofía, no se puede No se puede quitar de la separar. ciencia. No Claro. se puede hacer ciencia sin Tú filosofía. no me lo tienes que decir a mí, porque precisamente por eso nosotros defendemos el materialismo dialéctico e histórico, precisamente porque es el punto donde la filosofía deja de ser una simple especulación para ser un elemento de transformación. O sea, ahorita cuando hablábamos fuera de cabina, tú me decías, no, eso no se va a hablar así, que sé yo, que efectivamente estamos de acuerdo. Una cosa Obvio, tiene sí, relación sí. con otra, pero tú no puedes hablar de aguacate con plátanos. Si tú me vas a hablar de demostrar asuntos científicos, tú no me lo puedes demostrar con un punto de vista filosófico. Tú sí me vas a buscar argumentos que están de acuerdo a tu punto de vista filosófico. Entonces, ¿qué es la religión? Ese es el punto interesante de los ateos. Ahí es que ellos son grandes, ¿no? En su religiosidad, en la forma de cómo ellos conciben el mundo. Ellos entienden que para que alguien le hable en términos de la lógica, incluso utilizando argumentos de la lógica modal, la evidencia, la mejor explicación para ver hacia dónde apuntan las evidencias, ellos quieren que le lleven a Dios sentado. Mira, aquí está, habla con él, saluda, hola, ¿cómo está? Ahora vamos a meterlo en un laboratorio, vamos a hacer experimentos con él, vamos a verificar. Y al final el ateo va a decir, no, con todo el experimento que hicimos, ese no es Dios. Eso es una concepción materialista religiosa, y ese grupo se veía que eran unos marxistas, a simple vista. O sea, el marxismo dialéctico se dio mucho más fuerte, aparentemente con la evidencia que estamos viendo ahí, para denigrar, desacreditar, sin llevar absolutamente nada. Utilizar ad hominem y no llevar nada. Los que tenían la carga de la prueba para refutarnos a nosotros eran ellos, no nosotros. Nosotros llevamos todo. Mira, nosotros entendemos que Dios existe por esto. Te voy a hablar de biología, esto. Código genético, desarrollo de la vida, la información del universo, el inicio del universo. Todo eso le llevamos. Todo, incluso con información de cristianos y también con algunos ateos, ¿por qué no? Prominentes físicos y biólogos, pero estas personas no llevaron absolutamente nada.
Y aún así, en el final, ni siquiera terminan de reconocer y ni saben lo que nosotros hablamos. Vamos a continuar. Guión Si para yo ti. soy materialista, por ejemplo, Sí. yo parto, Obvio. yo parto, ¿verdad? De que lo primero es la materia. Que el Déjalo ahí. pensamiento es parte de la materia. Que El una pensamiento parte de es esa- materia. Es materia. La Exactamente. Silvio, material ¿qué? llevada Entonces, a la cabeza. Repita eso. La religión para usted, ¿qué es? El pensamiento, no, la religión es opio. Opio de los Y es pueblos. una forma de opresión y de esclavismo. La religión históricamente. La religión es una droga. Sí, es una, Una droga. Es Es un una opio. droga. Es opio. Ahí está lo que dijimos. La religión es el opio de los pueblos. La Asociación de Marxistas de República Dominicana, 3 asociaciones de ateos marxistas para acabar a 3 cristianitos que no son de asociaciones, ¿eh? Y que simplemente fueron a llevar el por qué confían en nuestro Señor, creador de los cielos y de la tierra, y le fuimos a presentar nuestras posturas, nuestras proposiciones, sin hacerle daño a nadie y sin ofender a nadie. No mencionamos a nadie, ni siquiera conocíamos ahí una parte de lo que fueron ahí 3 asociaciones unificadas en 3 personas independientes, ¿eh? Y ahí está, el marxismo puro, la religión marxista. La religión es el opio de los pueblos. Increíble. Vamos a ver la parte final ya de este interesante análisis. Y quien da esa mejor definición ni siquiera son los marxistas, sino Alferit, un profesor que sí lo citan los marxistas, diciendo las 3 causas de por qué la religión es opio. Creer es Creer es no saber. Cuando este grupo de personas se presenta a un programa científico tratando de usar la ciencia para explicar asuntos de fe, Cosas que están involucradas por la ciencia. que violan continuamente los principios científicos. O sea, son unos violadores. Son violadores porque cuando a ti te dicen que un hombre puede caminar sobre las aguas, inmediatamente tú tienes que renunciar a creer o a saber. Ese es el problema también, una persona que fue con filosofía. Entonces él dice, creer es no saber, pero él está hablando de creer, porque filosóficamente él está creyendo que Dios no existe. Es una completa paradoja, una completa contradicción lógica que llevaron a ese programa, tratando de refutarnos a nosotros. Luego dice algo completamente distinto a lo que propone la fe cristiana. Ningún hombre puede caminar sobre las aguas, pero el Hijo de Dios que se hizo hombre, él lo puede hacer porque él es el creador de los cielos y de la tierra. Ellos tienen que demostrar que esa proposición que nosotros llevamos no es posible porque él, al decir que ningún hombre puede caminar sobre las aguas, está dejando de lado quién es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Ni siquiera tienen un entendimiento de lo que nosotros planteamos en nuestra fe, en nuestra cosmovisión y en nuestro reconocimiento, la certeza de lo que nosotros defendemos. Obviamente nosotros nunca hemos dicho que el hombre puede caminar sobre las aguas, pero el Hijo de Dios que se hizo carne para darnos sacrificio y perdón a aquellos que le reconocemos, pues él sí lo puede hacer. Esa es nuestra proposición. Y explicamos el por qué Dios probablemente dentro de una concepción puede existir. La concepción es la evidencia de todo lo que nosotros vemos, el funcionamiento del universo, como lo vamos a demostrar en un próximo programa cuando estemos analizando este tema. Vamos a ver ya los momentos finales. Tú sabes perfectamente, de acuerdo al principio de Arquímedes, cómo puede un cuerpo... Todo cuerpo tan grande. sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba y va a dar peso del líquido que desarrolla. Interpretación que no tiene nada en absoluto que ver con la experimentación, con la comprobación de hechos y fenómenos que están verificados y verificables. Son verificables. Entonces, eso los cristianos acomodan todo. Es como Carlos el dios Velote dijeron mitológico. truculento. Es el dios mitológico de Procusto, que Procusto acotaba a sus víctimas en un lecho y cuando eran más grandes, con una sierra, le cortaba las extremidades y lo ponía a acomodarlo a su lecho. Es Cuando decir, era más larga se la cortaba y cuando era más grande. y eso es lo que hacen estos pseudos adoradores que se arropan en el avance irreversible y en el triunfo incuestionable de la ciencia para servirse de ella, para ponerle un manto de oscuridad y que la gente no use el conocimiento científico para que
Mira, se la rija charla- su vida mira por esto. por La esas leyes, charlatanería es por tal. esas leyes que rigen los fenómenos sobre la naturaleza y la vida. Es para mantenerlo atado. La Yo voy charlatanería. a abrir. Bueno, hasta aquí vamos a dejarnos, ya lo que quedan son los minutos finales de despedida. Ahí me llamaron truculento esa vez porque no llevaron absolutamente nada. El doctor Héctor Guerrero Heredia, como siempre, magistral, ¿no? En las entrevistas, yo buscando la parte jocosa y también la parte conflictiva para poner, ¿no? Y también provocando que le presentaran ciencia, porque no le presentaron absolutamente nada, no le llevaron evidencia de que Dios no existe, solamente le llevaron una lista de ad hominem, de ofensas, para que la tengan ahí en la receta médica de la Z y la guarden en esa entrevista que fue esa vez muy interesante, pero a la vez muy divertida, ¿no? Nosotros la disfrutamos muchísimo y espero que ustedes hayan disfrutado también este análisis, esta transmisión. Vamos a seguir haciendo análisis donde tuvimos participación. El próximo análisis será cómo nosotros presentamos la defensa de nuestra fe. Ahí estuvimos en esa ocasión el licenciado Julián Musa, el licenciado Omar Peña y un servidor frente a un químico y un bioquímico. Ahí sí se habló de ciencia. En esta ocasión nos siguieron llevando personas para ver si nos podían refutar, pero el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo, siempre, siempre, por toda la eternidad y en la historia de la humanidad, hasta el día de hoy, es irrefutable y jamás será refutable. Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima entrega.